Hermanos y amigos, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Espero que muy bien. Hoy es jueves. Bienvenidos a otro devocional. Mi deseo es que ustedes sigan avanzando espiritualmente todos los días. ¿Cómo están ustedes? Espero que muy bien, que ustedes anden bien de salud, felices, contentos, experimentando las bendiciones del Señor, ¿verdad? Bueno, gracias por haberme acompañado hoy en este día. Entonces, hermanos, estoy en el libro de Oseas. Si ustedes pueden encontrar el libro de Daniel, el libro de Oseas es el libro que sigue. El tema de hoy se titula Nosotros bendecidos, pero Dios olvidado. Nosotros bendecidos, pero Dios olvidado. Hermanos, a modo de introducción les quiero explicar lo que estaba pasando. Si ustedes se acuerdan, después de la muerte de Salomón, la nación de Israel se había partido en dos, ¿verdad? En el norte, 10 de las tribus, ¿verdad? Continuando con el nombre de Israel. Pero las dos tribus del sur tomaron el nombre de Judá. Oseas era un profeta en el norte, en la nación de Israel. Dios había advertido, Dios había castigado varias veces a su nación rebelde porque el pueblo de Israel quería darse a la idolatría y no querían andar con el Señor. En vez de destruir a los israelitas por su rebeldía, el Señor les daba a ellos montones de oportunidades para arrepentirse, para volver al Señor, pero no querían, porque preferían andar en su pecado. Realmente, cuando observamos la cantidad de veces en las cuales el Señor tenía que castigar a su pueblo, es un reflejo de dos cosas. Número uno, es un reflejo del amor del Señor, ¿verdad? En vez de destruir a su pueblo, Él castigaba a su pueblo con el fin de corregir a su pueblo. También es una expresión también de su gran paciencia, ¿verdad? El Señor pudo haber destruido a su pueblo durante el primer caso, perdón, de su rebeldía, pero no lo hizo porque el Señor es paciente. Pero la paciencia del Señor tiene límites. Ahorita les voy a leer entonces Oseas capítulo 14, versículo 6, que dice lo siguiente. En sus pastos se saciaron y repletos se ensoberbeció su corazón. Se ensoberbeció su corazón porque por esta causa se olvidaron de mí. Se ensoberbeció su corazón por esta causa se olvidaron de mí. ¿Qué estamos observando aquí? Realmente es muy fácil interpretar lo que el Señor está diciendo a su pueblo. La nación de Israel había sido un pueblo bendecido. Tenían sus sembradíos llenos de cosechas, llenos de comida, ¿verdad? Con la cual el Señor había bendecido a su nación, a pesar de su rebeldía. Pero en vez de fijarse en las bendiciones en términos de la comida en abundancia que el Señor les había provisto, la nación continuaba con su pecado. Y no solo eso, en vez de darle al Señor gracias por haberles dado la comida en abundancia, ellos pensaban así, ¿verdad? Ellos exaltaron su propio corazón. ¡Wow! Fíjense en la abundancia de comida que tenemos como consecuencia de nuestros esfuerzos, nuestra inteligencia. Nosotros hemos realizado esta gran cosecha en vez de darle gracias al Señor por sus bendiciones. Entonces, sabiendo todas estas cosas, mi deseo hoy es que ustedes entiendan algo. Es importante que no nos olvidemos del Señor cuando Él nos está bendiciendo. Eso pasa bastante en la vida diaria que observamos. Cuando todo marcha bien, a veces ni pensamos en el Señor. Cuando todo va mal, cuando hay circunstancias duras o algo así, luego empezamos a invocar el nombre del Señor para que Él nos ayude o algo así. Pero hermanos, en Israel la gente no quería nada que ver con el Señor, quería enfocarse en su idolatría, en su soberbia, en su pecado, a pesar de cómo el Señor
había bendecido a su pueblo. Hermanos, cuando el Señor nos bendice, es importante que nos mantengamos enfocados en Él. Cuando nosotros sufrimos pruebas y dificultades, también es importante que nos enfoquemos en Él siempre. La razón por la cual vivimos es porque el Señor nos ha colocado aquí para que nosotros exaltemos su bendito nombre, sirviéndole a Él, ¿verdad? Trayéndole honra y gloria. La tendencia de los israelitas era olvidarse del Señor porque querían vivir a su manera hasta cuando el Señor estaba bendiciendo a los judíos. Otro ejemplo de esto, por ejemplo, hermanos, cuando la nación de Israel seguía a Moisés en el desierto, cuando el Señor había mandado el maná para que la nación de Israel tuviera comida, al inicio, ¿verdad? Los judíos se pusieron bien agradecidos. ¡Wow! Tenemos esta comida milagrosamente provista. El Señor es fiel, el Señor es bueno. Pero con el tiempo, consumiendo la misma comida durante como 40 años, día tras día, ¿qué pasó? La nación de Israel se puso a quejarse. La nación de Israel se puso a sentir como resentido para con el Señor. O sea, realmente el pueblo de Israel se había olvidado de las bendiciones con las cuales el Señor había sostenido a su pueblo. Entonces, aquí, en el caso de Oseas, no es la primera vez que observamos tal fenómeno, ¿verdad? La nación de Israel le había dado la espalda al Señor a pesar de sus bendiciones. Hermanos, he hablado mucho con ustedes, tanto en la iglesia como en los devocionales también, de la importancia de mantener un enfoque en el Señor siempre, siempre, siempre. Tanto durante los momentos buenos como durante los momentos difíciles también, ¿verdad? Otro ejemplo es el ejemplo de Jonás, ¿verdad? Cuando Jonás recibió, ¿verdad? Como dirección del Señor, él no quería obedecer. No quería honrar al Señor con su vida, aunque el Señor lo hubiera bendecido. Cuando él se fue en dirección contraria, cuando el Señor mandó al gran pez para tragarlo, para escupirlo en la playa de Nínive, donde él quería que él proclamara la palabra del Señor, ¿verdad? Cuando Jonás estaba en la barriga, digamos, del gran pez, luego él se enfocaba en el Señor. Solo cuando tenía problemas se enfocaba en el Señor. Hermanos, entonces él había cometido un error contrario al de la gente de Israel, ¿verdad? La gente de Israel, ¿verdad? Había olvidado al Señor en los momentos buenos, ¿verdad? Realmente, Jonás había hecho lo mismo, pero después, cuando él se encontró en apuros, luego Jonás invocó el nombre del Señor. Los israelitas eran así también, hermanos. El enfoque de nuestra vida es nuestra relación con el Señor. Es por esa razón, hermanos, que ustedes, ¿verdad?, han escuchado, como les he dicho varias veces, que nos mantengamos enfocados en el Señor todos los días. Debemos tomar a la mano la Biblia todos los días para tener un devocional individual, ¿verdad?, con el Señor por la mañana, por la noche, o tal vez 2 veces al día, ¿verdad? Manteniendo un enfoque correcto, dándole al Señor la prioridad de nuestra vida. Es importante que así vivamos. Pero muchas veces cuando el Señor nos está bendiciendo, no solo nos olvidamos de Él, dejando de darle gracias, también nos separamos del Señor viviendo a nuestra manera en vez de permitir que el Señor dirija nuestros pasos. Entonces, hermanos, la Biblia habla de los ejemplos que las Escrituras nos dan. Hay ejemplos negativos, hay ejemplos positivos. Debemos modelar nuestras vidas en los ejemplos positivos y debemos aprender de los ejemplos negativos, como el ejemplo de hoy, para que nosotros evitemos la misma tendencia. El Señor se comunica con nosotros a través de las Escrituras de varias maneras, incluso los ejemplos dados. Aquí tenemos un ejemplo que personifica más o menos la vida espiritual de muchos cristianos. Cuando todo marcha bien, no nos enfocamos en el Señor y también
cuando el Señor no nos castiga por nuestro pecado, por nuestra rebeldía, seguimos viviendo así. Pero tarde o temprano el Señor tiene que actuar. Es exactamente lo que Él hizo en el caso de Israel también por su rebeldía, cuando Él mandó a un país enemigo para llevar a los israelitas al cautiverio por su desobediencia continua. Enfóquense en el Señor, ¿verdad? No se olviden del Señor cuando el Señor los está colmando de bendiciones. Entre más nos bendice el Señor, más debemos darle a Él gracias, especialmente por la vida eterna que tenemos, el don de Dios, vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hemos recibido ya la máxima bendición del Señor, vida eterna, cuando Él puso a su Hijo en la cruz para morir por nosotros. Denle gracias al Señor por su salvación. Denle gracias al Señor por las bendiciones que Él les ha traído, y así ustedes van a tener una vida espiritual más gratificante. Habrá más felicidad y paz y calma en su vida también. Te doy gracias, Señor, por el mensaje de hoy. Te pido, Señor, que lo utilices en la vida de cada persona y que nosotros, Señor, no dejemos de darte a ti gracias, apreciando todo lo que tú has hecho para nosotros. Te pido, Señor, estas cosas en tu nombre. Amén. Que hermanos, he terminado por hoy. Que el Señor los bendiga ricamente. Y si Él quiere, vamos a estar aquí otra vez mañana. Que pasen feliz día. Que el Señor los bendiga muy, pero muy ricamente.